Bien, chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, vamos a continuar con nuestro pollito que iniciamos esta mañana. Entonces nosotros hicimos ya en la primer parte de la transmisión pasada, pueden revisarla. Vimos cómo empezar nuestro pollito. Nosotros lo empezamos desde acá, listo, y fuimos desarrollando así, de arriba hacia abajo. Cerramos. Esto lo mostré, como les decía, en la clase pasada. Ahora vamos a formar las extremidades, lo que son las patitas, los brazos, el piquito, etcétera. Bien, entonces para empezar a hacer las patitas, yo lo voy a hacer con amarillo. Y vamos a montar 6 cadenas. Hola Juliana, buenas tardes, bienvenida. Un saludito para María González también, que se acaba de conectar. Entonces, las patitas, hay muchas alternativas. Yo hago una cadeneta de 6. Vamos a hacer esta cadenetica de 6 para empezar a formar 2 patitas. Entonces, simplemente montan 6 cadenas. Con el color de su preferencia, yo lo voy a hacer con amarillo. Y hago 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, amigos. Miren, ahí están las 6 cadenetas. Y ahora yo voy a dar vuelta al tejido y voy a trabajar sobre la columna vertebral. No exactamente sobre la cadeneta, sino sobre la columna. Miren, usted al dar la vuelta ve unos bulticos o unos nuditos y sobre esos nuditos voy a hacer un punto. Bien, entonces en el primero, mira acá, no en este, sino en el que sigue. Entonces ahí formo el primer punto bajo. 1, 2. Miren, aquí está el otro nudito. Ahí hago el tercero. 3, 4. Bueno, 3. Aquí hacemos el cuarto punto bajo. Y realizamos el quinto, ¿verdad? 5 puntos bajos. Recuerden, no lo estoy trabajando sobre la cadeneta, sino sobre la costillita. Sobre la columna vertebral, mejor dicho. Ahora vamos a subir 4 cadenas. Dejo 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer los deditos, mira, lo que son los deditos. He subido entonces con 4 cadenas. Ahora voy a tejer 3 puntos bajos, un punto sobre cada cadenita, ¿listo? 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora vamos a pegar o vamos a hacer un punto bajo en el mismo orificio o espacio donde hicimos el punto bajo, el último punto bajo. Ahí introducimos el crochet y formamos un punto bajo. Nuevamente subo con 4 cadenas. Y me regreso nuevamente con puntos bajos. El primero, 1, 2 y 3. Miren, 3 puntos bajos. Y nuevamente para pegar este dedito lo vamos a hacer acá en el mismo orificio o en el mismo punto de base. Ahí pegamos con un punto bajo.
Y nuevamente subimos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora nuevamente hacemos 3 puntos bajos sobre esta cadena. Un punto sobre cada punto. Hacemos uno. Hacemos otro en este espacio. Y otro en este espacio. ¿Ya? Tenemos entonces nuestros 3 puntos bajos. Ahora vamos a pegar o a conectar en el mismo punto de base nuevamente. Y ahí formamos un punto bajo para pegar el dedito. ¿Listo? Ahora simplemente voy tejiendo un punto sobre cada punto disponible de los restantes y vamos perdiendo esa colita que nos queda del comienzo. Mira, así nos va quedando la primer patita de nuestro hermoso y adorable pollito. ¿Ya? Entonces voy tejiendo un punto bajo sobre esta parte, miren, ahí donde estoy mostrando, un punto bajo. Un punto bajo aquí. Llegamos al último punto o espacio de base, ingresamos y vamos a hacer en ese último punto, ahí donde estoy posicionado, voy a tejer 2 puntos adicionales. 1 y 2. O sea que en ese último punto de espacio de base, ahí hicimos 3, 1, 2 y 3, para dar la forma redondeada. Ahora sí, simplemente rematamos, cortamos hebra, dejamos una hebra no muy larga, cortamos y sacamos. Este hilito que dejamos aquí lo podemos cortar ya. Y este hilo que nos quedó lo vamos a ocultar. Yo no lo uso para coser, yo elijo otra hebra después para hacer la costura. Quien guste puede dejar una hebra larga y cose con ese mismo hilo. A mí no me gusta hacerlo así, lo digo de esta manera, pero quien guste lo deja. Entonces dejamos un punto libre, miren el hilo cómo queda. Dejamos este punto libre, pasamos al siguiente y vamos a rematar. Me vengo acá y regreso. Agarro acá y agarro este nudito. Ya. Y así nos queda la primera patita. Entonces tengo que hacer otra. Vamos a hacer la otra. Son 2 piezas por cada extremidad. Tenemos la primera patita. Igual, montamos 6 cadenas con el color de su preferencia. Yo lo voy a hacer con el mismo amarillo. Hacemos un nudo deslizado o un nudo corredizo. Y formamos los 6 puntos, los 6 puntos cadena, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, como el tejido base. Ahora nuevamente damos vuelta al tejido, tejemos sobre la columna esos nuditos que se forman ahí atrás y vamos a ir agarrando uno por uno. Entonces aquí empiezo. El primer punto bajo, pasamos al siguiente nudito, introducimos el crochet y ahí formamos, miren, ahí formamos otro punto bajo. Llevo 2, 3, 4 y 5 puntos de base, 5 puntos bajos en la base. ¿Ya? Miren así. Ahora subimos o levantamos 4 cadenas. Levantamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Marianita, Marlene, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarme. He subido con 4 cadenas y me regreso con 3 puntos bajos.
Entonces contamos 2 cadenas a partir del crochet, 1, 2. En esa segunda cadena empiezo a tejer mi primer punto bajo. Entonces 1, pasamos al siguiente, 2 y pasamos al siguiente punto bajo y tejemos otro para 3. ¿Ya? Este dedito hay que pegarlo a la base, a la raíz. Miren, entonces ahí pegamos con punto bajo. Y nuevamente levantamos para el dedo central 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 puntos cadena. Me regreso, ¿sí? Me regreso sobre la cadeneta, punto sobre punto, un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. ¿Ya? Pego a la base con un punto bajo, al punto central, recuerden. Siempre todos los 3 dedos se pegan al mismo punto de base, ¿sí? Ahí hacemos un punto bajo. Ingreso y ahí hacemos el punto bajo. Nuevamente subo con 4 cadenas. 2, 3 y 4 cadenas de levantamiento. Y me regreso con 3 puntos bajos. A partir del crochet, en la segunda cadena, 1, 2, ingresamos y formamos el primer punto bajo. 1, 2 y 3. Ahora sí, pegamos al mismo punto de base con un punto bajo. Y voy tejiendo sobre la cadena un punto bajo. Lo que es pues aquí, un punto sobre cada punto disponible. Ya, miren. Miren cómo debe ir quedando. Es muy fácil, la patita es muy fácil de tejer. Ahora, en el último punto, nos queda un espacio. Y en ese último punto vamos a tejer 3 puntos. O vamos a hacer un aumento triple más bien. 1, tejemos 2 puntos y tejemos 3 puntos en el último punto de base. Ahí. Para darle la forma redondeada, ¿sí ven? 3 puntos en el último punto ahí. Una vez que nosotros estemos ubicados de esta manera, simplemente cortamos este hilo. No lo voy a dejar muy largo. Saco. Y ese hilo que nos quedó acá, este hilo, el interno, lo vamos a cortar de igual forma. Y vamos a rematar, se podría decir. Este hilo lo vamos a... Miren, así nos quedan las dos patitas. Entonces, con la misma aguja, recuerden saltar el primer punto. A ver, lo acerco aquí para que ustedes puedan observarlo. Saltamos este, pasamos al siguiente. Y hacemos un punto así. Rematamos. Me regreso nuevamente al punto de donde salió el hilo. Y formamos una especie de cadenita, miren. Se forma como una especie de cadenita continua y listo. Hemos hecho las dos patitas. Ahora vamos a empezar a hacer el pico. Sí, el piquito. Reservamos, dejamos ahí listo. Con el color chocolate formamos nuestro piquito. Bien. Tomamos el chocolate, formamos un anillo mágico de 6 puntos. Recuerden, anillo mágico de 6 puntos. Nos lo envolvemos en el dedo. Y sobre este anillo o este aro vamos a formar 6 cadenas, 6 puntos bajos, perdón. Ahí ingresamos, tomamos la siguiente hebra,
Miren que pasé por debajo de la primera. Pasé por debajo de la primera y agarro la siguiente, la traigo, la saco y levanto una cadena, ¿ya? Así, levantamos una cadena, entonces ahora sí retiro de mi dedo. Y después ahí vamos a formar los puntos bajos. Voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Listo, anillo mágico de 6 puntos, ¿ya? Voy a cerrar esto, el anillo mágico. Y voy a dar una vuelta, otra vuelta. Miren, anillo mágico de 6 puntos. Ahora voy a dar una vuelta con 6 puntos. Bueno, otra vuelta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 puntos bajos. Y 6 puntos bajos. Amiga, la primera clase está disponible en la página, en el canal, la clase del cuerpo base, ¿sí? Hoy estamos haciendo la segunda parte. Esta clase la dicté esta mañana y está disponible ya. El cuerpo base está disponible. Entonces, primero debes ver ese video y luego ver donde estamos haciendo las extremidades, ¿sí? Los que son las patitas y ahora el pico y los brazos. Listo, tenemos las dos vueltas con 6 puntos bajos, vuelta número 3, 3, 4 y 5. Bueno, la vuelta número 3 de hecho va a ser la siguiente, 6 aumentos, ¿sí? Vuelta número 3, vamos a tejer un aumento en cada punto disponible. Entonces, en el primero voy a tejer 2 puntadas porque necesito que esto se abra, listo. Entonces, vuelta número 3. 2 puntos en cada punto disponible. Dos puntos en cada punto disponible, entonces llevo 4. 1, 2, 3, 4. Recomendación, marquen el primer punto. Entonces aquí voy a marcar donde fue que empecé a hacer los aumentos. Entonces aquí marco, pongo un hilito. Entonces miren, 2, 2, o sea, en cada punto vamos a tejer 2 puntadas. ¿Sí? En cada punto vamos a tejer 2 puntadas. 4, 5, ahí hacemos otros 6. Pasamos al siguiente punto. 7 y 8. 9. Y ahí mismo 10. Pasamos al siguiente espacio. 11 y 12. Ya, vamos a contar. Mira, ahí se va formando el piquito. Y vamos a contar verificar que tengamos los 12 puntos. 6, 8, 10, 12. Ok. Vuelta número 4, 5 y 6. Repito. Vuelta número 4, 5 y 6. Punto sobre punto. 3 vueltas con los mismos 12 puntos. 3 vueltas con los mismos 12 puntos. Empiezo. La primera carrera. Punto sobre punto, es decir, mismos 12 puntos. O sea, la vuelta número 4. Llegando al final de la vuelta, entonces miramos. Ok, vuelta número 4.
Hola Alejandra, bienvenida. Villevani, Forza, bienvenidos. María, bienvenida. María Isabel, bienvenidos. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Hacemos vuelta número 5. Vuelta número 5 igual, 12 puntos. Vuelta número 5, los mismos 12 puntos. Vuelta número 6, otra vez los mismos 12 puntos. Vuelta número 6, los mismos 12 puntos. Listo, estamos en la vuelta número 6. Los mismos 12 puntos. Ok, ahí va. Gracias Hernández, así nos va quedando. Estamos haciendo ya hicimos las patitas, ahora estamos con el piquito. Y estamos culminando esta parte del piquito con los mismos 12 puntos. O sea, son 3 vueltas con 12 puntos. Aquí ya hemos culminado, de hecho es aquí. Ya, 4 y 5 y 6. Ahora sí, nuevamente cortamos. Voy a sacar este hilo. Vamos a dejar no tan larga la hebra. Y sacamos, miren. Simplemente saco este hilo. Y lo vamos a poner en una aguja. Y simplemente vamos a rematar. Recuerden, dejamos el siguiente punto. Yo he salido acá, miren. Estoy utilizando hilo para macramé. Hilo para macramé del aguja de 2.5. Hilo para tejer macramé, ¿sí? 2.5. Crochet de 2.5. Entonces dejamos este punto libre, pasamos al siguiente. Ingresamos. Y me regreso a donde salió el hilo o el estambre, aquí, a esta cadenita. Ingreso ahí. Y rematamos. ¿Ya? Ese hilito, en lo posible, déjenlo por dentro, no pasa nada. Ustedes lo vamos a coser con otro, de hecho. Y tenemos entonces el pico, lo que son las patitas y el pico. Nosotros lo vamos a coser acá, así. ¿Ya? Vamos a darle forma. Después lo cosemos. Claramente esto lo hacemos al final. Cosemos todas las piezas. Ahora siguen los brazos. Igual, un anillo mágico. Sí, de todo, hacemos de todo, solamente que estamos haciendo por animales por día o por, bueno, Alejandra, bienvenida, por clase. Estamos haciendo diversos amigurumis. Ahora, voy a montar un anillo mágico con 6 puntos. ¿Sí? Anillo mágico de 6 puntos. Y vamos a tejer 7 carreras. De hecho, van a ser... Sí, 7 carreras con los mismos 6 puntos. Aquí empezamos a montar 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos y cerramos. Entonces, tejemos 6 vueltas más con los mismos puntos bajos. Entonces, 1, 2, vamos a marcar el primer punto, es necesario marcarlo. Yo voy a poner un hilito contrastante rojo.
2. Aquí ya empecé la vuelta número 2. ¿Sí? Recuerden que los amigurumis quedan bien cuando los trabajamos en espiral, listo, para que no cierren vueltas y no se les forme la cicatriz. Muchos, muchísimos, muchísimos más. Entonces aquí seguimos tejiendo. Bien, hemos culminado entonces la vuelta número 2. Y vamos jalando un poquito para que el tejido se vaya encocando. Ok, vuelta número 3, igual 6 puntos. Recuerden que vamos a hacer 7 carreras en total, entonces esta vendría siendo la tercera y hacemos 4 más para formar los, bueno, digámoslo así, los bracitos. Yo lo puse en forma de brazo, pero usted puede hacer una aleta, un ala, pero creo que aquí sí queda bonito. Bueno. Listo. Yo voy a poner un ganchillo o algo dentro para... ¿Dónde está ese gancho? Bueno. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, mire, me va a ayudar de este ganchito y de una vez voy a perder este hilo dentro del tejido, este hilito que me quedó del anillo mágico. Y yo con este me ayudo, ¿sí? Yo simplemente lo pongo ahí, miren, y me ayuda porque choca, o sea, el crochet choca con el tubito y me ayuda a tomar el punto. Entonces simplemente son 7 vueltas con los mismos 6 puntos, ¿sí? No más, no tiene ninguna gracia, no tiene pues como que complicación. Entonces aquí cerramos el punto. Entonces hacemos hacemos la crestica también de nuestro pollito. Yo la voy a hacer con terracota, listo, pero usted la puede hacer blanca, la puede hacer en otro color, roja, como usted guste. Ok, entonces ahora sí, seguimos avanzando. Vamos a pasar este para acá. Hola Moisés, hola Sofía, bienvenidos, buenas tardes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Vuelta número 6, la empezamos. Punto sobre punto. Si de pronto usted no tiene un crochet de estos, puedes utilizar un palillo. Claro que sí, una abeja. Bueno, hay muchos animales que podemos hacer
pero poco a poco, ¿sí? Hola Sofía, bienvenida. Hola Ferguar, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos en esta partecita que siempre es compleja cuando son piezas tan pequeñas. Ok, vuelta número 7. De igual forma, 6 puntos bajos. Con mucho gusto, Moisés. Buenas tardes, Ferguar. Bienvenido. Gracias por su compañía. Y bueno, vamos a seguir haciendo entonces, ok, esta es la séptima vuelta. De hecho, es la séptima carrera. Ya. Vamos a hacer una vuelta más hasta la 8. Igual los 6 puntos. Siento que queda muy cortico el brazo así, entonces vamos a hacerlo más. Vamos a hacerle más, una vuelta más. O sea, 8. Hasta la 8. Los mismos 6 puntos igual. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Hasta aquí. Entonces saco este hilo, saco el crochet, cortamos. Rematamos este hilo, igual como hemos hecho con el pico. Miren, nos vamos a ir al primer punto, lo saltamos, pasamos al siguiente, ingresamos y volvemos a ir a donde está, exacto, hasta este hilo, pero tomando esa parte interna así, ¿cierto? Así. Rematamos. Y claramente ese hilo nos va a servir de relleno. Bueno, lo vamos a pasar de una vez para la parte interna. Entonces vamos a tejer uno igual, hacer uno igual. Tenemos entonces el primer brazo, lo reservamos, hacemos otro. Igual, anillo mágico, 6 puntos. Miren, listo, 6. Cerramos el hilo, jalamos este hilo para cerrar. Y vamos a tejer 7 vueltas en total. Esta cuenta como la primera. Tejemos 6 vueltas más con los mismos 6 puntos. Y vamos perdiendo esa hebra dentro del tejido. La hebra cortica que nos quedó la vamos perdiendo dentro del mismo tejido. 3, 4, 4. Vamos a jalar un poquito esto para que se levante más.
4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. De hecho, son 8 rondas, perdón. Son 8 filas, 8 carreras con los mismos 6 puntos, ¿sí? Como hicimos con el otro bracito, como hicimos con este, vamos a hacer otro igual. Bueno, vuelta número 3. Vamos a formar 6 aumentos, ¿ya? Vamos a hacer, perdón. Vamos a tejer punto sobre punto. Vuelta número 3. Aquí no se hacen aumentos, ya lo recordé, y es 8 vueltas con los mismos 6 puntos. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, ya, 3 puntos. Entonces vamos a marcar el primer punto. 3 puntos. Marcamos el primero con hilo rojo. Y esta hebrita que nos quedó del comienzo la vamos a perder dentro del mismo tejido. Simplemente la pasamos a la parte interna de esta figurita. Lo dejamos ahí. Ella se va perdiendo ahí. Y recuerden, vamos a tejer 8 vueltas en total con los mismos 6 puntos. No lo olviden. Estamos haciendo un pollito amigurumi. Mira. En la primera parte, en la transmisión pasada, tenemos cómo hacer el cuerpo base. Entonces les invito a que miren esa clase donde les explico paso a paso cómo hacerla. Hacemos los puntos necesarios aquí. Otra vuelta más. Pasamos a la cuarta ronda o carrera. De hecho es la, 1, 2 y la cuarta carrera. Con los mismos 6 puntos. Hola Roxy, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo vas? Gracias por acompañarnos. Miren, aquí yo voy haciendo entonces la cuarta fila con los mismos puntos, 6 puntos bajos, punto sobre punto. Ya saben lo que pueden hacer, pueden poner un ganchillo dentro para ayudar, ¿sí? Ayudarse a poder hacerlo con mayor facilidad. Entonces ese tubito hace que el tejido abra un poco y no se nos junten tanto los puntos. Yo pongo un tubito, un crochet. Eso sí que sea de aluminio, ¿sí? Muy importante que no tenga mango ergonómico, no. Debe ser así, un tubito o algo liso. Hola, la tía Roxy, saludos desde Colombia. Estoy haciendo un amigurumi pollito. Bueno, aquí vamos con un tubo de silicón. Bueno, también es válido, pero yo lo que estoy haciendo es como para poderme ayudar, ¿sí? No estoy haciendo un cuello como tal, sino un bracito. Ah, Happy Pulseras, con otro nombre, ya me acordé. Happy Pulseras, claro, cómo no voy a acordarme.
Yo prefiero un tubito, sí, o un crochet de aluminio. Gracias, Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que se suscriban, compartan y comenten. Por ahí hemos hecho ya varios amigurumis aquí en el canal y están disponibles las clases ahí. Hicimos una dona, hicimos una maceta, hemos hecho también un cono de helado, hicimos un tulipán llavero, un tulipán llavero, un cactus también en maceta. 4, 5, 6, 7. Vuelta número 8 la empezamos con los mismos 6 puntos. Exacto, se nos complica mucho cuando son brazos y piernas, por ejemplo, de 4 o 5 puntos. Uy, eso es, lo digo, es complicado, ¿verdad? Debemos poner algo dentro para podernos ayudar. Tú dices que pones una barra de silicón, Roxy, ¿verdad? A mí con el silicón se me complica. Yo prefiero poner una aguja como una aguja de aluminio. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7 y 8. Ok. Listo. Ahí hemos culminado entonces la fila número 8. Sacamos el crochet. Sí, es mejor con una aguja de aluminio, definitivamente, porque choca y no se frena, ¿sí? Entonces ahora sí, sacamos. Recuerden, anillo mágico de 6 puntos y 8 vueltas en total, contando la primera, contando la vuelta del anillo mágico. Es decir, vuelta del anillo mágico y 7 más hacia arriba. Cortamos, queda una especie de cilindro, miren, un cilindro. Y este crochet simplemente, este hilo simplemente lo vamos a perder dentro, miren. Dejamos este punto, el primero. Miren, dejamos el primero, pasamos al siguiente, ingresamos. Y ahora regresamos por donde salió el hilo, ¿cierto? Es decir, a este punto. Miren, ahí se ve. ¿Sí ven el hilo donde viene? Miren, ahí. Entonces vamos a ingresar en ese punto. Y simplemente ingresamos. Y ese hilo lo vamos a dejar en la parte interna. Yo lo pierdo con la misma aguja. La paso hacia el centro. Ingreso. Salgo por acá. Ya. Obviamente no aprieten mucho para que no se pueda ver bien el punto. Es muy importante no apretar demasiado. Miren, aquí se oculta el punto. Miren, aquí hay uno, pero al jalar tanto se oculta. Entonces, ahí. Cortamos el excedente. Y entonces nos queda por hacer, miren, tenemos entonces, hemos hecho las dos patitas, los dos brazos y el pico. ¿Ya? Hemos hecho unas piezas, estas piezas. Vamos a formar la cresta, ¿sí? La cresta, mira. La cresta. Entonces vamos a montar un anillo o una cadeneta. Yo lo voy a hacer con el color terracota. Espero se vea así. Sí, yo creo que sí se ve ahí, bien. Vamos a montar una cadeneta. Vamos a dejar una hebrita larga, aquí más o menos de 8 centímetros. Y vamos a montar el nudito, que no cuenta como cadena. Miren que no hemos hecho cadena, simplemente el nudo, y he dejado 8 centímetros aproximadamente de hilo. Ahora voy a montar cadenas. Voy a hacer 1, 2,
3, 4, uno aquí otro, 5, ¿sí? 5 cadenas. 1, 2 y 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Entonces aquí voy a montar uno, aquí otro. Bien, 5 cadenas. Entonces a esas 5 cadenas, no son 6 sino 5, vuelvo y suelto acá. A esas 5 cadenas le voy a agregar 5 cadenas más. Entonces serían 5, 6, 7, 8, 9. De hecho son 9, amigos. 9 cadenas. Entonces ahí he marcado, vuelvo y les muestro. Inicialmente empecé con 5, 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos ahí, simplemente ponemos el dedo y contamos 5 cadenas adicionales, ¿ya? 4 cadenas adicionales, perdón, 4. O sea que serían 9 cadenas en total. Voy a venir tejiendo con punto bajo. Me voy a venir tejiendo punto bajo sobre cada cadena. Miren el primero. Primer punto bajo. El segundo punto bajo. Ahí no se puede. Ok, 1. El primero. El segundo punto bajo. Y el tercero, ¿sí? Tercer punto bajo. Ok, entonces en el siguiente hacemos otro punto bajo. Entonces serían 4 puntos bajos, llevo ahí. Y 5 puntos bajos. Bien, ahora pasamos al siguiente. Sexto punto bajo. Vuelvo y repito, he subido con 9 cadenas, ¿ya? Y he tejido 6 puntos bajos. 9 cadenas y he tejido 6 puntos bajos. Ahora voy a levantar 4 cadenas. De hecho van a ser 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 4. Creo que con 4 es suficiente. Y me regreso con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces pasamos directamente al siguiente punto con un punto bajo. Y pasamos directamente al siguiente punto con otro punto bajo. Y en ese último punto bajo voy a levantar nuevamente. Vamos a levantar nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y me regreso con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en ese mismo punto de base, ahí voy a pegar, hacer un punto bajo. Ya, cortamos. Y entonces tenemos lista nuestra cresta, ¿cierto? La vamos a dejar así. Entonces ahora, yo debía haber dejado esta más larguita, ¿verdad? Pero bueno, ya la dejé así. Ok, vamos a proceder ahora a coser las piezas. Tenemos la cresta, tenemos todo. Tomamos nuestro amigurumi base. Y procedemos a pegar los bracitos. Yo voy a empezar por, no, vamos a empezar por las patitas. Estos hilitos que quedan por acá, de una vez los voy a perder. Yo simplemente voy a rematar. Miren, cojo la aguja y voy a perder este hilo por acá, ¿sí? Voy a arrastrarlo dentro de los puntos, a ponerlo dentro de los puntos, así. Con calma, con paciencia, lo vamos a ir realizando. Hay que rematar estos hilos primero que todo antes de coser.
Como les dije, simplemente van a perder esos, ¿sí ven? Como dentro de los puntos el hilo un poco, lo van a perder y terminamos de rematar. Mire, aquí voy a hacerle otro poquito, si quiere este puntito y este otro, para que el hilo quede bien oculto. Ya, reforzado. Miren que queda bonito, queda pulido. Usted corta ese excedente, cortas el excedente de hilo y ok. Y lo mismo hacemos con la otra. Mira. Igual perdemos. Ok, hasta ahí. Cortamos. Ok, entonces con hilo amarillo ya tenemos listas las dos patitas rematadas. Entonces con el mismo hilo amarillo, yo tomo el amarillo nuevamente. Voy a sacar una hebra larguita con la cual usted pueda coser. Bueno, yo de hecho voy a retirar todo esto de aquí. ¿Qué es esto? Esto también lo voy a quitar, esto. Y nos vamos a concentrar en esto ya. Entonces aquí tengo esto. Tomamos nuestra aguja. Enhebramos. Tomamos nuestra patita y vamos a ubicarla de esta manera, así, así. Ya, usted va buscando la manera, si usted gusta, obviamente nos podemos ayudar de alfileres para poder fijar las patitas y estar conforme como, o sea, ir mirando, buscando la posición correcta o la que más nos guste. Entonces, por ejemplo, ahí puedo poner la primer patita. Recuerde que el derecho debe estar mirando hacia arriba, ¿sí? El derecho, la parte bonita, hacia arriba y el revés hacia abajo. Vas a ubicar unos cuantos alfileres en el centro en lo posible. Así, ¿ya? No hay que sobrecargar de alfileres también, unos cuantos es más que suficiente. Ok, y ubicamos la otra patita, así. Hola, bienvenida, Hamda, ¿cómo está? Hamda, creo. Ahí dice Hamda. Entonces busco la otra forma o la otra posición en la que quiero la otra patita. Ok, yo la quiero, por ejemplo, ahí. Y pongo unos alfileres, unos cuantos alfileres en el centro. Para poder fijar la patita y mirar la forma en que quiero que quede cosida, así. ¿Ya? Ok, ahí está. Ahora con el hilo amarillo hola Saúl Ramos, buenas tardes. Voy a ingresar por acá. Puede ser, miren, a un lateral del pollito, a un lateral. Y salimos por acá, miren. Cogiendo un puntico de acá ya. Entonces vuelvo y miro dónde salió el hilo. Miren, yo busco ahí la forma como de mirar aquí. Él salió acá. Miren el hilo dónde está. Entonces ahí vuelvo y cojo. De hecho no debía haber salido acá. Déjenme, yo muevo este hilo. A ver, vengo acá. Entonces, donde sí se pueda ver. Ok. Cojo un puntito de acá. ¿Hacia qué dirección la voy a coser? Pues, ok, es así. Ya.
Ya me hallé, ya me ubiqué. La voy a coser hacia la derecha. Entonces salgo aquí, exacto, hacia la derecha. Vamos a dejar un hilito ahí al final. Yo después lo pierdo. Y agarramos el puntito. De la patita, ¿sí ven? Un puntito de la patita. Solamente la hebra que está por fuera es la que estoy tomando ahora. Entonces vuelvo e ingreso el hilo por donde salió. Entonces ingreso acá. Trato de agarrar un puntico de aquí. Y agarro un puntico de aquí, de la patita, ¿cierto? Así. Vuelvo e ingreso por donde salió, miren, el hilo. Salgo un puntico más arriba. Buscando la forma porque, bueno, aquí está el centro. Se nos complica un poco. ¿Será que las pongo más? No, dejémosla ahí. Este hilito lo bajamos más. Bien, entonces cogimos un puntico de ahí. Ahora nos corresponde ingresar nuevamente por donde salió. Ahí. O sea, por donde ingresó el hilo, mejor dicho. Mira, ahí está medio. Va a tocar salir aquí adelante. No hay de otra porque esa parte ahí está muy fuerte. ¿Sí ven? Ahora tomo el siguiente punto. O sea que el punto vendría siendo este. Y ahí, mire, ahí está el ejemplo de donde debemos, mire, como el hilo salió acá, entonces ahí mismo vuelvo e ingreso. Y agarro un puntico por acá, como en forma circular, se podría decir, mire, agarramos por acá un pedacito del tejido y un pedacito y un puntico. Jalamos, vamos apretando y poco a poco vamos haciendo la costura. Vuelvo y tomo el puntico que está acá. Y vuelvo e ingreso aquí. Salgo más adelante. Y agarro un puntico de acá. Es como abrazando, ¿sí? Abrazando un puntico, un pedacito y un pedacito. Pedacito del tejido. Pedacito del tejido y un puntico. Tampoco tiene complicación. Bueno, miren, entonces voy jalando con mucho cuidado y vamos pegando. Y por último cogemos este punto. Creo que puedo quitar los alfileres de esta primer patita. Los dejo de una vez en el alfiletero, no va a hacer que me vuelva y me chuse con ellos. Ok, ahí. Jalamos un poco, vuelvo, ingreso. Y me voy a ir hasta la otra patita. Hasta el otro lado de la... Salgo aquí. Como el lateral, ¿cierto? Al lateral de la patita. Ya. Exacto. Hacemos lo mismo. Cogemos un puntico de acá, un puntico de aquí, un puntico de aquí y así. Vamos rodeando
Ahora sí, bueno, agarro acá, mire. ¿Ya? Doy la vuelta y miro por dónde ha salido el hilo. El hilo salió acá, ¿sí? Entonces, por esa misma posición debo ingresar y salir más adelante. Así. ¿Ya? Nuevamente cojo un puntico de aquí, de la patita, el que se ve más hacia afuera. Y nuevamente verifico por dónde salió el hilo. Entonces ahí mismo salgo un puntito más o un pedacito más adelante, un tramo hacia adelante. Y volvemos a tomar otro puntico de acá. Vuelvo y miro por dónde salió, entonces por ahí mismo meto y salgo más adelante. Mabel Lastra, bienvenida, gracias, espero hacerme entender, aunque bueno, no sé realmente ¿qué? Miren, entonces cogemos un puntico de la pata, o sea, la hebra que está más afuera, ¿sí? Es la que cogemos, ingresamos ahí. Y ahora volvemos a verificar por dónde salió, miren el estambre donde sale. Entonces por ahí mismo vuelvo e ingreso y salgo más adelante. Por eso es muy importante que sea una aguja así, que no sea tan filosa, porque muchas veces cogemos el relleno, ¿sí? Y lo sacamos por equivocación. Entonces la idea no es sacar la fibra, simplemente hacer la costura, pero sin tocar mucho la fibra. Volvemos a coger un puntico de acá. Volvemos a mirar por dónde salió el hilo, mírenlo. Entonces por ahí mismo ingreso, pero debo salir más adelante. Debo salir más adelante. Ok, miren, ahí salí adelante, solamente agarrando el tejido que nos corresponde unir, coser. ¿Ya? Y por último, agarramos un puntico este. Y ahí mismo vamos a ingresar, miren, ahí mismo donde está el hilo. Mírenlo. Lo voy a levantar un poquito para que ustedes vean dónde es que debemos ingresar nuevamente. Ahí. Y salgo al otro lado para rematar. Listo. Lo pego hacia el otro. Por eso me gusta coser así, porque es mucho más fácil. Vamos a quitar estos alfileres, por supuesto. Y salimos acá, al lateral. ¿Ya? Como un poquito el tejido, exacto. Y nos quedan listos. Si ustedes gustan, pueden poner unos alambres también, un alambrito ahí en las patitas como para darle movilidad, pero yo siento que así está bien, ¿cierto? Ok. Vamos a hacer el nudito para rematar. Cortamos aquí. Un nudito doble o triple. Dice que termine, bueno. Lo estoy haciendo paso a paso, lento para poderlo. Me salió una paloma. Entonces hacemos dos cosos aquí, dos nuditos. Enhebramos. Y este hilo lo vamos a perder dentro del tejido. Simplemente vuelvo e ingreso ahí y lo llevo hacia el amarillo. ¿Ya? Mucho cuidado, jalamos bien. Acomodamos el tejido aquí que no se nos frunza tanto. Y el excedente lo vamos a cortar. ¿Ya? Bien, entonces así nos quedaron las patitas pegadas, ¿ya? Obviamente no tienen alambre ni nada, por eso se ven así. Pero así quedan bonitas también. Siento yo que se ven bonitas así, ¿verdad? Ahora, vamos a pegar el pico, puede ser. Ah, no, la cresta. Vamos a pegar la cresta. Con un alfiler usted se va a ayudar claramente. Usted dice, bueno, me gusta aquí para que quede más o menos centrado, ¿sí?
usted marca, que usted vea que esté casi en todo el centro. Más o menos así, una guía, una referencia. Entonces, la hebra que está, mira, tengo la cresta y la hebra que está abajo. Primero que todo vamos a enhebrar esto aquí. Esta hebra la vamos a pasar de aquí, donde está la vamos a llevar hasta acá, ¿cierto? Así. Bueno, de hecho creo que ahí está muy arriba. Ok. Lo vamos a pegar aquí donde está el primer alfiler, así, que nos quede así, ¿verdad? Volvemos a enhebrar la hebra. Repito. Miren, la cresta está posicionada de esta forma, entonces usted va a tomar la primera. Hola, Son Goku, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Mira qué bonito, sí se ve bonito. Esta hebra en este hilo lo vamos a poner. Leslie, bienvenida, buenas tardes. La vamos a enhebrar. Ahora vamos a ponerlo aquí. Vamos a ingresar acá y voy a salir unas cuantas líneas hacia abajo. Claramente, como no está centrado aquí, bueno, yo supongo que acá. Ya, entonces quitamos este primer alfiler y voy a jalar ese hilo fuerte. Ya, ahí está, listo. Entonces a partir de ahora sí, vamos a coser así de esta forma, ¿cierto? Chicos, yo siento que podemos subirlo un poquito más, ¿cierto? Está muy arriba, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo una vuelta más hacia arriba. O sea que voy a marcar aquí. Y este lo vamos a subir más. Por ejemplo, la cresta no quede tan abajo. Ashley, Naomi, Valentina. Así es un pollito diferente. Yo lo hice en 2 colores, pero bueno. Quien lo quiera hacer un unicolor, ingresamos donde está el primer alfiler, hacia abajo. Así. Quitamos este alfiler, es simplemente una guía o una referencia. Y jalamos un poquito fuerte para que el nudo quede exacto. Enganche ahí. ¿Ya? Ahora con este hilo, que por cierto he dejado muy corto, vamos a pegar el hilo que está arriba. Mire, el que quedó arriba, lo vamos a enganchar. Está muy corto el hilo, pero bueno, va a tocar coserlo así. Entonces con este hilo vamos a dar puntadas. Miren, ¿qué voy a hacer yo? Yo simplemente agarro un puntico de acá. ¿Sí? A ver, yo me ubico. Ok. Vamos a coger un puntico de acá, así. La hebra de abajo sigue abajo, ella sigue abajo. Yo estoy cosiendo es con la que quedó arriba, entonces agarro un puntico de acá y jalo. Ya, y agarramos ahora el puntico de aquí, de la cresta. ¿Ya? La misma técnica que utilizamos en el tema de las patitas lo vamos a usar acá. Entonces volvemos a ingresar aquí y vamos subiendo. Entonces voy a agarrar un puntico de acá, puede ser este. Ya, agarramos ahí y voy acomodando, ¿sí? Y vuelvo a agarrar un puntico de la cresta. Lo he dejado muy cortico, chicos. ¿Será que sí puedo coser con esta? Ok. Ahora agarramos un puntico de la cresta, como les había comentado, así. Y deben fijarse por dónde sale el hilo, porque por ahí mismo van a volver a ingresar. Entonces por acá, salgo un poquito más arriba.
Voy jalando de a poquito para verificar. Muy torcido, miren chicos, muy torcido, demasiado. Voy a deshacer estas puntaditas porque se me está torciendo demasiado. Lo voy a mover un poquito más hacia la izquierda. Todavía no lo hemos... Aquí está el pico y los bracitos. Lo voy a hacer así, ahí están, pero estos los voy a coser de último. Siempre me gusta coser esto antes porque es como lo más complejo. Vuelvo y enhebro acá. Y ya saben, entonces vamos a pasar hacia acá. Y ahí. Empujo y ahora sí, vuelvo y agarro. Exacto, que me quede más centradito. La costura de la cresta. Enhebramos la que estaba más arriba y volvemos a repetir el proceso. Un puntico de acá. Salgo más arriba. Exacto. Ahora sí me estoy hallando. Bien. Entonces agarramos un puntico de aquí, de la cresta. Y volvemos a ingresar aquí, más arriba. Salgo una vueltica más arriba. Quitamos esto porque ya no la voy a ocupar más. Y ahora nuevamente cojo un puntico de la cresta. Así. Más arriba. Entonces mucha atención porque aquí siempre es como volviendo a ingresar en la parte por donde salió el hilo. Salimos un puntico más arriba. Y agarramos un pedacito de la cresta. Y por último, nuevamente ingreso. Más arriba. Y agarro un puntico de aquí, de la cresta. Como les dije, dejé demasiado corto esto. Y vuelvo y agarro, miren, agarro el puntico de la cresta. Y ahora sí voy a fruncir, es decir, voy a jalar. Listo, y así nos queda, miren. Ahora sí quedó derechito. ¿Verdad? Miren, nos quedó derechito. Y este hilo que quedó acá lo vamos a llevar hasta el otro lado y vamos a anudar, ¿ya? De modo que esos hilos queden, rematarlos, mejor dicho. Entonces el secreto está en coger un puntico de acá y un puntico de la cresta. Vuelven a ingresar por el mismo espacio y así van cogiendo de un lado y del otro. Este hilo lo vamos a perder acá mismo. Voy a mirar por dónde fue que, ok, ingreso acá. Y lo voy a llevar por acá por un ladito. O un lateral se podría decir. ¿Ya? Mira, así nos queda la crestica. Poco a poco se va viendo la figurita. Y este lo vamos a llevar hasta donde está el otro hilo, ¿verdad? Porque debemos hacer un remate. Este lo va a llevar para acá. O es lo mismo. Bueno, vamos a perder este de igual. Prefiero Cristiano Ronaldo, sí. O Neymar, tal vez. Siento que también debió haber sido el mejor jugador de todos los tiempos. Pero bueno, ya como que pasó de pronto su reconocimiento, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes? Parece que es un gran jugador también. O fue un gran jugador en su tiempo, en su época.
Entonces, miren, vamos a enhebrar esto. Y yo simplemente voy a perderlas dentro, este hilo, este nudito lo voy a perder dentro del tejido, unas cuantas vueltas hacia abajo. ¿Ya? Ok, miren qué lindo quedó la cresta bien ahí costureada. El sobrante lo vamos a cortar. Con mucho cuidado de no cortar el tejido. Y vamos a proceder ahora a coser el piquito. Usted lo va a centrar bien, lo mejor que pueda. Lo vas a centrar lo mejor posible. Yo busco la manera como que el pico quede exacto. Ahí. ¿Ya? Miren. Así. Entonces, de igual forma, usted se puede llevar de unos alfileres. Los alfileres son benditos para esto. Usted va a poner unos alfileres y vas a dejarlos ahí. Un momento para mirar la forma, ¿sí? Usted dice, me gusta cómo queda así, entonces vamos a pegarlo así. Pongo unos cuantos, no es necesario poner muchos o todos los alfileres, no. Que coja la pieza, bueno, pues tampoco que si usted quiere lo puede poner así o redondito, ya, como usted guste. De hecho, vamos a rellenarlo también. Hay que rellenarlo un poco, ponerle un poquito de relleno mientras vamos cosiendo. Usted dice, bueno, me gusta cómo se ve ahí, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, me gusta ahí cómo se ve, entonces vamos a proceder a coser. Con el mismo color, puede ser amarillo, sí, efectivamente, amarillo. Quizás con este pueda, este mismo. Yo siempre les recomiendo que ingresen por un lateral. Dejen un hilo así, una hebrita, así larguita acá. Ingresamos por un lateral. Y cogemos, miren, cogemos acá. Salgo aquí. Y voy cogiendo, miren, les enseño. Ahí está el hilo. Vamos a coger un puntico de acá. Vuelvo y les muestro la técnica correcta de coserlo. Un hilito acá, este hilito que está por fuera, esas hebritas que ustedes ven ahí afuera son las que vamos a agarrar. No es necesario coger todo el punto, listo, solamente con que agarren una hebrita. ¿Ya? Ahí está. Entonces van a mirar muy bien dónde salió miren el hilo donde sale. Vuelven, ingresan por ahí. Y este alfiler lo vamos a ir quitando. Y yo voy como que rodeando, se podría decir. Agarro, mira, así. Mucha gente coge un pedacito, no, a mí me gusta agarrar el punto, ¿sí? Agarrarlo casi que completo. Mucha gente solamente coge hebra superficial, pero yo lo hago así. No lo voy a fruncir todavía para ir mostrando cómo es que lo coso. Agarro una hebrita de acá, el puntito, perdón. Y miren el hilo por donde sale. Miren cómo debe ir quedando, ¿ya? Entonces volvemos a ingresar ahí mismo. Salgo unos puntitos más adelante, así. Sin fruncir todavía para que ustedes puedan ver. Vuelvo y agarro acá. Y vuelvo a salir acá, como dando una forma circular a la costura. Voy rodeando el piquito, agarro un puntico de acá. Todavía no he fruncido porque quiero que ustedes vean cómo es que lo coso. Y nuevamente agarramos un puntico, ¿ya? Así. Estos alfileres los voy a quitar ya. Creo que ya con eso es suficiente. Ahora sí voy a tirar un poquito de esta hebra y de esta. Voy a fruncir para ir cosiendo de una vez. Esto también lo voy a fruncir, jalar un poco. Miren cómo va quedando ya. Bien costureado, bien bonito, miren. Ahí se va viendo la costura. O sea, se va viendo, va quedando la forma, listo. Entonces, una vez que estemos aquí, vuelvo e ingreso. A ver, agarro un puntico de acá, puede ser aquí más adelante. Por aquí.
Ya, agarramos acá. Agarro nuevamente, voy dándole la vuelta al tejido y cojo el puntico del pico. Hola Wilmer, bienvenido. Gracias BitKill. BitKill. ¿Cómo estás BitKill? Volvemos a ingresar acá, salgo más adelante. Un puntito más adelante, miren, así. Volvemos a coger un puntico del pico, solamente la hebra que está por fuera. No es agarrando el punto completo, no. Y voy a ir frunciendo para que el pico se vaya uniendo cada vez más. Ok, ahí está. Voy verificando si me gusta. Ya. Entonces, como está el hilo en el punto del pico, entonces vuelvo a mirar dónde salió el hilo. O sea, aquí. Miren el hilo dónde está, miren. Entonces ahí mismo vuelvo e ingreso y salgo un poquito más adelante. Salgo un poquito más adelante, un toque más adelante, así. Y poco a poco, con paciencia, vamos uniendo el piquito. Ahora miren. Tomo este punto de acá, la hebra que está afuera. De hecho, podemos agarrar este, no este. Este es el que debemos agarrar, que está afuera. Cinnamon roll. ¿Qué es un cinnamon roll? Está chido. Gracias. Por eso lo estoy explicando, amigos. Estoy explicándolo en transmisión en vivo. Podemos hacerlo en video también, por supuesto. Entonces agarramos, miren. Nos vamos hacia adelante. La idea es coser circular. Si la figura es circular, hay que coserlo de manera circular, miren. Entonces, como el hilo está acá, vuelvo y cojo el puntico del pico. Solamente la hebra que está afuera. Ya. Así. Y volvemos a ingresar por donde salió el hilo. Entonces el hilo salió acá, por este punto. Entonces vuelvo e ingreso ahí y agarro más adelante. Voy a jalar un poquito acá, fruncir, ya, para ir, digámoslo así. Ahí poco a poco va quedando nuestro pollito. Nuestro pollito, pollito, pipío, pío. Ya. Puntico del piquito. Y un puntico por donde salió. Entonces voy aquí. Dándole la forma circular. Entonces aquí, bueno, no rellenamos, ¿verdad? Es momento de rellenar. Aunque creo que ahí, vamos, antes de terminar de cerrar, vamos a rellenar un poco la pieza con la fibra. Una fibra con el algodón o el vellón. Y vamos a ir pasando a la parte interna. Si ven, miren, usted va rellenando un poco. Si cabe más, pues rellenamos. Si no, pues lo deja. Un pelín más. Un pelín más. Vamos a rellenar ahí. Aquí. Ok, ya. Que usted sienta que está compacta la pieza. Ok. Ahí está.
Ok, jalamos un poquito más para que no quede esas costuras ahí como que. Entonces nos falta todavía el punto del piquito. Y vuelvo e ingreso acá. Va a salir más adelante. Vuelvo y agarro este puntito. Vuelvo y salgo más adelante. Jalo un poquito y frunzo. Y por último llegamos a este punto o espacio. Volvemos a ingresar acá, agarramos aquí. De hecho podemos, a ver. Ya, ingresamos y rematamos. Exacto. Jalar un poquito acá, acomodar del todo, que quede todo bien costureado. Obviamente sin fruncir demasiado las piezas para que no pierdan su forma. Listo, entonces el piquito queda ahí. Ya, cosemos, hacemos un nudito doble aquí. Doble. Ese nudito debe estar fuerte porque lo vamos a dejar. Este es el remate. Cogemos. Y eso sí, los que quedaron por ahí como volando los perdemos. Enhebramos nuevamente. Nos quedan los bracitos, ¿verdad? Ah, y el moñito, por supuesto. Hay que tejerle el moñito o un accesorio. Ahí está. Perdemos. Miren, entonces así nos queda la parte de, bueno, lo inicial. Así. Siguiente parte, vamos a poner los brazos. Coserlos. Igual nos vamos a ayudar de unos alfileres para marcar en donde queremos coser. Debe quedar lineal, debe quedar así, más o menos así, a esta distancia, a este nivel, o sea, derechito. Que usted diga, me gusta cómo se ve ahí y en dónde. Ok, yo quiero que queden acá, el primer bracito acá, o sea, así. Igual como hemos hecho con todas las piezas, vamos a enhebrar. Hola Liro de Star, bienvenida. ¿Cómo vas? Vengo por acá. Salimos. Por donde está el alfiler. Y ahí vamos a empezar a coser el primer bracito. Entonces yo lo ubico de esta manera, lo aplasto un poco, agarro dos puntos. ¿Sí? De esta manera. Miren cómo lo voy a ir cosiendo. Ingreso de esta manera. Por donde salió el hilo, vuelvo e ingreso ahí. Ya. Ojo, tratando de no coger la fibra, es muy importante no coger la fibra. Vuelvo e ingreso ahí.
A ver, les muestro, es que la cámara a veces como que... Ahí, mire. Entonces ahí volvemos a ingresar. Salgo más adelante. Lo bueno es que esta clase queda guardada, ¿sí? Esta clase queda guardada por si alguien quiere verla más tarde y hacerlo. Nuevamente agarramos dos punticos. Pero esta vez lo voy a hacer así, miren, voy a agarrar. A ver. 1, 2, 3, 4, ok. Agarro este y agarro el que está atrás. Así. Yo creo que es mejor agarrarlo así. Vamos a dejarlo un poquito largo. Ok, miren. Entonces agarramos este y aquel. Así. El que está atrás y el de acá. No lo voy a cerrar todavía para que ustedes puedan ver cómo es. Vuelvo e ingreso por donde salió el hilo. Y salgo más adelante, miren. Salgo más adelante. Y vuelvo a agarrar un puntico de atrás y el que está adelante. Este y este. Así. Ya, entonces miren, así les debe quedar. Entonces yo voy a ir jalando. Voy a ir jalando este también. Y vamos a ir pegando. Miren, voy frunciendo y pegamos el primer bracito. ¿Ya? Ok. Con este mismo hilo, sin necesidad de agregar uno nuevo, voy a pasar al otro lado, miren. Y voy a ubicar el alfiler. Voy a tratar de ubicarlo a la misma altura del otro. En la misma vuelta, en la misma carrera. Y yo voy colocando y miro, bueno, me gusta ahí, por ejemplo, un ejemplo. Creo que va más atrás, sí. Va un pelín más atrás, exacto. Un punto más atrás. Entonces ahí debo coser el otro, ¿cierto? Así. Si siente que está muy atrás, bueno, siento que sí está muy atrás este. O no lo dejo ahí, no está muy atrás. Vamos a corregir este. Menos mal no lo he rematado. No lo he rematado. Está muy atrás. Entonces nos sirve igual para corregir. Entonces yo creo que aquí. Desde aquí debemos empezar a pegar el bracito. En llavero, lo puedes hacer en un cojín, lo puedes hacer en un peluche más grande. O sea, realmente usted puede hacer esto en un material más, digámoslo así, más grande. A ver, yo miro los puntos aquí porque es que... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, así. Ok. Este proceso lo vuelvo a repetir de igual forma para que ustedes les sirve también para quienes quieren hacerlo. Entonces, ¿cómo coser? Miren. Marcamos con alfiler, ¿sí? ¿Dónde queremos? Ok, vamos a pasar el estambre por aquí, por acá, por la parte trasera, puede ser. Salimos donde está el alfiler, ¿sí? Así. Dejamos un cachito de hilo. Buenas tardes, Fanny, bienvenida. ¿Cómo vas? Y ahí agarramos los dos punticos, ¿sí? Los dos punticos del bracito. Son 6, ¿sí? Entonces voy a agarrar 2 y 2. Ahora sí siento que queda mejor ahí, donde está. Y sin fruncirlo, vuelvo y cojo el siguiente punto, hago esto. Miren cómo me debe ir quedando, como una especie de bucle, argolla. Y agarramos los dos punticos del brazo, el que está atrás y el que está adelante, ¿ya?
Miren el que está atrás y el que está adelante, así. Vamos a jalar un poquito suavemente, sin exagerar, ahí. Y volvemos a pasar por donde salió este hilo, mírenlo. Vuelvo a pasar ahí y pongo hacia adelante. Paso hacia adelante. Miren cómo quedan los bucles. Ahora vengo acá al bracito y agarro los dos punticos, el que está atrás y el que está adelante. Así. Los agarro y ahora sí puedo fruncir o cerrar, ir jalando, miren, para que el bracito quede cosido, ¿verdad? Jalamos fuerte aquí, jalamos fuerte acá y listo, queda el primer bracito costureado, pero con este mismo hilo vamos a pegar al otro, vamos a pegar el otro. Vuelvo e ingreso por acá y con ayuda del alfiler claramente determino dónde quiero que quede pegado el otro bracito. Entonces yo quiero que me quede pegado acá. Ya. Muy atrás. Creo que es muy adelante, perdón. Ahí. 2, 3, aquí. Entonces sale el alfiler, el hilo por donde voy a mirar bien. Un puntico más adelante. Déjame yo miro. Cierto, ahí, mire. Se supone que él debe quedar así. Ahí, mire. No sé, quizás ahí o quizás más adelante. En todo caso, ustedes lo van a coser donde ustedes consideren. Yo considero que ahí está bien. Mirándolo muy bien. Salimos por donde está el alfiler. Quito el alfiler. Es simplemente una guía. Ponemos en su posición para no lastimarnos. Mucho cuidado con eso. Y salimos ahí con el mismo hilo. Miren. Entonces ahí aprieto un poquito. Y hacemos exactamente lo mismo. Como tengo 6 puntos acá, voy a coger 2 y 2, 2, uno adelante y uno atrás, uno adelante y uno atrás. Pero se toman juntos. ¿Ya? Vamos a tomarlos juntos. Aquí levantamos un poquito estos puntos porque como cerré fuerte. Ok. Dos, ok. Volvemos a coger entonces el punto de acá. Dos punticos. A ver, es que quedó muy cerrado. Levantarlos un poquito para que no se escondan. No es que se esconden, ¿sí? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Entonces ahora sí. Cogemos un puntico de acá y el de adelante y el de atrás. ¿Sí? Voy uniendo al brazo de esta manera. Recuerden el de atrás y el de adelante. Ahí van dos ya. Ahora salimos por ahí mismo por este punto y salimos un puntico más adelante. Ya de esta manera. Y volvemos a tomar este puntico, el de adelante y el de atrás. Sin repetir, muy importante, sin repetir puntos. Ya así. Y volvemos a ingresar por acá. Y salimos un puntico más adelante. Eso se torció acá. Ay. Bueno. Vamos a repetir esto a ver si sin coger. Ya exactamente. Es que aquí ya empecé, había empezado, ok. Vamos a jalar aquí. A ir frunciendo de a poquito.
Exacto. Tampoco tiene misterio esto de coser brazos o piezas, no es tan complicado como uno lo cree, no es tan complejo como uno piensa, ¿verdad? Ya. Vamos frunciendo y nos queda un último punto. Mejor dicho, son dos. Este y el que está atrás. Fruncimos fuerte, que no se nos vea ahí la costura. E ingresamos por acá. Entonces una vez que ingresemos aquí, vamos a llevarlo para atrás, donde está el otro hilo y vamos a perder. Jalamos fuerte para que quede bien pegadito, que no se nos va a soltar. Uf, ese brazo quedó muy adelante. Este quedó más adelante que el otro. Mira, había que cogerlo un pelín más atrás. Mira. Bueno, vamos a volverlo a hacer. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Bueno, modo de agilizar esto, voy a soltar aquí con mi aguja. Porque todavía nos falta el moñito, chicos. No lo hemos tejido. Voy a cambiar la posición en la que estoy cosiendo. Voy a coserlo hacia la izquierda. O sea, entonces el hilo saldría un poquito acá. Vamos a marcar ahí con él. El hilo tendría que estar un poquito más corrido hacia acá. Ahí tiene que salir el hilo. Porque ahí le voy a empezar a coser. Por eso la importancia de mirar muy bien y estar checando que quede bien. O sea, ahí va a salir el hilo. Ahí donde está el alfiler azul. ¿Ya? Ok. Voy a coserlo hacia hacia la izquierda, más fácil. Les recomiendo que lo hagan así porque va a ser mucho más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ahora sí, entonces cogemos un puntito de acá, el que está adelante y el que está atrás. Atrás y adelante. Tal cual hicimos con el otro, ¿lo recuerdan? Miren. Ingresamos por donde está el estambre, por donde salió el estambre, el hilo, más adelante. Mira, entonces ya como cogimos acá, vamos a coger ahora este y el que está adelante. A ver. Así, el de atrás y el de adelante, juntos. 2, 2 y 2. 3 veces, ¿sí? 2, 2 y 2. Y ahora volvemos a ingresar acá y salimos aquí. ¿Ya? Ven que es más fácil así coserlo. Ahora volvemos a tomar el punto que está atrás y el que está adelante. Así. Y ahora sí empezamos a fruncir fuerte. Vamos a ir jalando estos hilos para ir acomodando la costura. A ver, este hilo, ¿cómo fue que quedó? Ok. Este punto no lo agarré bien. Ay, cónchale. Vuelvo y lo hago. Dos, cuatro, seis. Ya.
Nos falta el bordado, por supuesto, hay que bordar la figura. No es solamente el moño, hay que bordar la figura. Si está bien, dice. Igual, agarramos el punto. Aquí, el de adelante y el de atrás. ¿Sí? Vengo acá, salgo más adelante. De una vez hay que fruncirlo, me doy cuenta que es muy importante ir frunciendo el tejido, el hilo, conforme vamos cosiendo. Y ya. Entonces cogemos el punto que está atrás y el que está adelante. Y hacemos la costura. Y culminamos aquí, pasamos más atrás, un puntico más hacia acá. Y vuelvo y agarro los dos puntos de adelante y atrás. Así. Creo que ahora sí. Ajustamos perfecto. Vengo para acá, llevo hacia acá, hacia esta dirección y cerramos. Ajustamos fuerte, que quede fuerte. Bueno. Ya, miren, así nos quedan entonces los bracitos y todo cosidito. Y ahora vamos a hacer el nudito acá. Un nudo doble o triple, puede ser. Perdemos dentro del mismo tejido. Realmente hacia donde usted lo lleve no tiene importancia, ¿sí? No tiene como que esa relevancia. Mira, así nos va quedando. Qué gordito va quedando mi bello pollito. Está muy gordito este pollito. Muy tierno. Muy bonito. Ok, vamos a hacer el moñito, ¿verdad? El moñito lo vamos a hacer. Qué bonito, mira. Vamos a hacer el moñito con verde. Vamos a levantar un anillo mágico. Vamos a tejer un anillo mágico con tres cadenetas, perdón. Anillo mágico. Formamos el anillo y subimos con 3 cadenas. No sé, me siento raro con ese crochet, aunque creo que es un número menos, sí. No es igual a este. 1, 2 y 3, un poquito más finito. Subimos 3 cadenetas, miren, y hacemos hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿verdad? O sea, he subido con 3 cadenas y 3 puntos altos. Hacemos 3 cadenas y las pegamos aquí con un punto raso. Vuelvo y subo las 3 cadenas. 1, 2 y 3 y repetimos el mismo proceso. Vamos a tejer 3 puntos altos sobre ese anillo. Hacemos el primero, el segundo punto alto y el tercer punto alto. ¿Ya? Bajo con 3 cadenas, 1, 2 y 3 y las pego aquí con un punto deslizado. Ok, jalamos. Bueno, primero que todo voy a cerrar. Voy a dejar una hebra larguita para poder hacer el proceso de envoltura. Cerramos el anillo mágico, ¿verdad? Fuerte, y ahí formamos el moñito. Este hilo lo voy a sacar
Porque con este hilo voy a darle unas vuelticas, unas cuantas vueltas a el moñito. Miren, y nos queda el moñito. ¿Sí? Entonces con este mismo hilo le voy a dar una envoltura, con el hilo largo por supuesto, así. 1, 2, siquiera unas 4 envolturas, ¿ya? Abrimos bien el moñito y con este hilo voy a hacerle unas cuantas pasadas, pero lo voy a hacer. Ok, ahí le engarzamos, enhebramos. Y ahora sí, vengo a la parte de ahí donde estoy posicionado y voy a pasar todas esas hebras. Así. 1. Y antes de terminarlo, de rematar, le voy a dar una puntada así para ajustarlo ya. Entonces él queda así, mira. Usted lo acomoda, le hace sus cositas. Mira, lo acomodas y lo cosemos. Yo no lo voy a pegar tan pegado al piquito porque el piquito me quedó muy pegado. Entonces voy a ingresar este hilo hacia el lateral. Puede ser hacia acá, unos cuantos puntos hacia la derecha. Así. Y que quede derechito, ¿verdad? Ahí. Ok. A ver, miramos bien. Ya. Miren, entonces así vengo. A ver. Ok, vamos a corregir esto mejor. Esta no va así. Bien, vuelvo y posiciono. Ya, entonces hago esto. Mejor agarro un puntico así. Y agarro acá. Exactamente. Agarro la parte de atrás del moñito. Y jalo un poquito ahí como para que quede pegadito. Ahora vuelvo, como agarré mira, envolví el moñito. Vuelvo a la posición donde estaba y salgo un lateral. Salgo de forma lateral. ¿Ya? Ahí está, lo voy a dejar ahí. Y ahora este mismo hilo también lo voy a utilizar para llevarlo al otro lado. Vuelvo e ingreso por acá y salgo al lateral. ¿Ya? Exacto. Y jalamos fuerte para verificar que no quede flojito. Exacto. Hacemos un nudo doble. Hacemos un nudito doble aquí. Entonces ese hilo que quedó por ahí lo vamos a perder dentro de la costura. Dentro del tejido, mejor dicho. Sí, no pasa nada que a veces no nos gusta donde no estamos posicionados.
o no sabemos cómo hacerle perdemos hacia atrás. Ya, miren, ahí quedó, creo que ahí quedó bonito el moñito. Y ahora sí, rematamos con cortando. Ahora sí hemos culminado esta figurita. Era algo que tenía pendiente hacer y entonces así nos ha quedado. A ver, muestro ahí. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho y entonces no se olviden de suscribirse, compartir, regálame un like. Recuerden que esto lo pueden hacer en otro estambre. Yo lo estoy haciendo en este que es bastante económico, pero si usted puede hacerlo en un estambre más, digámoslo así, en un estambre en algodón, en chenil, en sinfonía, en nube, en copito, cadeneta, lo que usted guste, lo puede hacer también si tiene la facilidad de conseguirlo. Bien, bien por usted que lo pueda conseguir ya. Entonces espero les haya gustado muchísimo, no se olviden de suscribirse, compartir, regálame un like y nos vemos entonces en una próxima oportunidad para otros proyectos. Bendiciones, gracias por todo, feliz tarde. Agradezco su compañía y bendiciones. Gracias, chao. Feliz tarde para todos ustedes. Muchas gracias.